¿Cuándo empezaste a interesarte en el asunto del cenit del petróleo? Mi interés original por el asunto del cenit del petróleo y de la energía se remonta al año 2000 aproximadamente, cuando yo era docente en la Casa d'Oficis de alfabetización digital, y uno de los libros de texto que teníamos para los alumnos era El mundo digital de Nicolás Negroponte, que explicaba pues las tremendas y maravillosas posibilidades que tenía el mundo digital para crear una economía, digamos, no de átomos, sino de bits. Y eso me hizo darme cuenta, digamos, que podía haber, que había una economía en lo real, ¿no? Y a partir de ahí, precisamente por el contraste con la economía de Internet, etcétera, me interesé por la cuestión energética. Ahí fue donde empecé a leer cosas sobre lo que había debajo de toda la infraestructura de Internet y todo eso. ¿Este interés te llevó a la preocupación? Este interés me llevó primero a darme cuenta de la gran ignorancia que no solamente yo, sino en general muchos estudiosos de la cuestión de la sociedad de la información, etcétera, tenían sobre el tema. Es decir, se menospreciaba o se dejaba a un lado, digamos, todo lo que es la base material de nuestra economía, ¿no? Y lo que aprendí primero era que la sangre de nuestra economía es el petróleo, y que era el recurso que primero iba a sufrir problemas en la cuestión del acceso a las reservas y la seguridad del suministro. Y entonces sí que me di cuenta que los problemas del petróleo podían significar problemas graves para nuestra sociedad. ¿Qué respuesta ante esta problemática te gustaría haber visto en nuestra sociedad? Bueno, yo creo que lo principal para poder responder a un problema es conocerlo en profundidad, ¿no? Y entonces quizás lo primero que habría que hacer es un poco educar a la sociedad sobre la realidad de dónde proviene en última instancia toda nuestra riqueza material, ¿no? De dónde provienen esos flujos de energía, de materiales. Entonces yo creo que me conformaría con que hubiese una atención mucho mayor, digamos, a la realidad física que hay detrás de nuestra economía y nuestro modo de vida. Con eso me conformaría. Originada por el cenit. Lo que sucede respecto a la respuesta que están dando los gobiernos con el asunto del cenit del petróleo es que la prioridad se da al corto plazo y a los indicadores económicos. Es decir, cualquier medida que pueda provocar a corto plazo un perjuicio económico se deja de lado porque se tiene miedo, porque se piensa que va a ser impopular, y podríamos estar hablando, por ejemplo, pues de una presión de todo tipo, fiscal, legislativa, en apoyo del vehículo público y en detrimento del transporte privado. Pero todos vemos, digamos, que a la mínima que se lucha, digamos, contra la expansión del coche, pues enseguida surgen voces muy potentes de lobbies que impiden esto, ¿no? Entonces, sería uno de los aspectos primeros a tratar. La web Crisis Energética es la puerta al cenit del petróleo del mundo hispanoparlante o hispanohablante. ¿Goza el proyecto de buena salud, según tu opinión? Bueno, en octubre de este mismo año, hace apenas un par de semanas, cumplimos 5 años. Y bueno, cumplir 5 años te permite tener una cierta perspectiva, ¿no? Yo creo que va a ser un trabajo de actualización constante. Ahora, por ejemplo, una de las cosas que queremos hacer en los próximos tiempos es introducir en la discusión las cuestiones económicas, ¿no? Porque la realidad ahora, digamos, del mundo es que el mundo está sufriendo una grave crisis financiera, y a nosotros nos interesaría explorar los puntos de contacto entre la crisis energética y la crisis financiera, de manera que podamos dar digamos, explicaciones o intentar dar pistas de qué relación puede haber entre los dos mundos. Entonces yo pienso que si no nos cansamos antes, tenemos todavía trabajo por delante para seguir explicándole a la sociedad pues, la realidad de qué está hecho nuestra economía. ¿Qué futuro deseas para AEREN? Bueno, el futuro que desearía para AEREN es que fuese innecesaria. Es decir, que la sociedad en su conjunto llegase a un nivel de madurez suficiente como para que no fuesen necesarias asociaciones como la nuestra, ¿no? Que se dedican a elevar la conciencia del público sobre las cuestiones de la crisis energética. Entonces, de hecho, yo creo que podemos estar contentos en el sentido de que hemos tenido una incidencia pequeña pero importante en medios de comunicación y en algunos autores, y en ese sentido estamos contentos.
pero desde luego falta todavía mucho.